estuve hace 2 días haciendo los reclamos pertinentes, pero la verdad que veo que no he tenido ninguna respuesta. Hola Beatriz querida, hola Ana María, hola Ani, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la paciencia, por estar, y bueno, por esperar y acompañarme. Muchísimas gracias. Lo primero que les voy a comentar es que tenemos una modificación en la de ruta o en el cronograma o como quieran llamarle. Hoy vamos a trabajar, como ustedes ven allí en el Power, la inteligencia, el enfoque tonal. La próxima clase, que va a ser el próximo martes 28, vamos a trabajar las inteligencias múltiples. El jueves 30, el jueves es 30, no vamos a encontrarnos. Lo que voy a hacer es mandarles el link de páginas que ustedes ya lo pueden anotar. Una es una película que se llama Billy Elliot. La otra es otra película que es La vida de Edith Piaf. Allí vamos a analizar las características de personalidad de estas personas de acuerdo a las inteligencias múltiples, que es lo que vamos a ver el próximo martes 28. El jueves 30 analizamos las películas. Un video cortito que se denomina Extraordinario Director de Orquesta de 7 años. Video cortito. Esas son las películas que vamos a analizar el jueves 30, cada una, y vamos subiendo lo que escriben a la carpeta Mis Creaciones. Tengo entendido que Julito se ha demorado un poco en el envío de este material. Por favor, tengan paciencia, este fin de semana se va a poner al día, porque yo también me voy a poner a ayudarle en eso. Entonces, el 28 las inteligencias múltiples, el jueves 30 ustedes ven películas y trabajan solitas. El martes 4 de abril vemos las estrategias didácticas. Tenemos de nuevo otras películas para analizar de acuerdo a esas estrategias didácticas, que es La Mona Lisa y El Maestro de Música. Y el martes 11, si no me equivoco, martes 11 de abril, las estrategias inteligentes, y allí ya estarían en condiciones de cerrar y de ir armando de a poquito el trabajo final para la presentación. Eso quería comentarles porque la he modificado a la hoja de ruta, y eso va a estar subido entre mañana y el sábado, si Dios quiere. No sé si subido, perdón, porque no hace falta que se lo envíe a Martina. Se lo voy a mandar a cada una por el correo. Sí, Beatriz, es posible que no te haya llegado y ya te lo vamos a accionar. Hoy tengan paciencia, que me dice Martín que voy a tener que ir subiendo aquí con la barra ¿cómo es que se llama? Para poder ir leyendo, va a ser la única manera. Bueno, como les decía, tenemos entonces, fíjense bien, que tenemos la inteligencia, el enfoque tradicional, conceptos y teorías. Seguro que ustedes tienen una buena diapositiva, yo no tengo una muy buena. Y vamos a comenzar comentando algo, leyendo un párrafo de La educación como práctica de la libertad de Paulo Freire, que ilustra muy bien esta situación de cuál fue la situación de la inteligencia tradicional, cómo se consideraba a la inteligencia tradicional. Y Pablo dice, en ese concepto que hemos sentido tantas veces de la educación bancaria, que él, por supuesto, es una expresión, no es propia de Pablo, sino que la toma de Pierre Furter, dice: la concepción bancaria, al no superar la contradicción educador, educando, por el contrario, la acentúa, no puede servir a no ser a la domesticación del hombre, de la no superación de esta contradicción,
resultará entonces que A, que el educador es siempre quien educa. El educando es el que es educado. Segundo, que el educador es quien disciplina. El educando es el disciplinado. Tercero, que el educador es quien habla. El educando es quien escucha. Cuarto, el educador es el que prescribe. El educando sigue la prescripción. Quinto, el educador elige el contenido de los programas, el educando los recibe en forma de depósito. Sexto, que el educador es siempre quien sabe, el educando es el que no sabe. Por eso fíjense el del alumno. A, vos lo sabes muy bien, Beatriz, es la negación. Es decir, el que no tiene, el que no sabe. El educador, 7, el educador es el sujeto del proceso. El educando es el objeto. Esa es la concepción bancaria, decían. El otro es un objeto, el otro es el que no sabe, es el sin luz, el que tiene que seguir las prescripciones y las normas porque él no tiene conocimiento, él no sabe, ni tampoco lo va a tener nunca, ni lo va a poder hacer nunca por sí solo, porque él siempre tiene que obedecer a las normas y a las reglas y además a las disciplinas. Él es el sujeto disciplinado. Lo dice Pablo entonces en La educación como práctica de la libertad, este pequeño libro de bolsillo que yo se los mostraba en otro momento, y que les decía que es del año 82, es un libro viejo, editado en Costa Rica, pero que sin embargo sigue teniendo vigencia, sigue teniendo valor y sigue teniendo un absoluto uso y aplicación, porque si uno mira esta situación, ¿en cuántas escuelas se da todo esto? Acabamos de esta propuesta del gobierno en relación al nuevo modelo que se propone de trabajo y de enseñanza para la escuela secundaria, creo. Yo no he leído demasiados, no, he escuchado y he leído muy poco. Lo que se plantea es una cuestión que la vamos a comentar, por supuesto, y la vamos a analizar, no sé si hoy porque hemos perdido bastante tiempo, pero la vamos a analizar. En principio les diría que la propuesta así como está, ¿no es cierto?, es la que nosotros solemos hacer hincapié en la universidad, como una cuestión a trabajar interesante. Todo depende de cómo se implemente, cómo se capaciten en los docentes. Bueno, hay muchas cuestiones para ver y mucha carne en el asador que hay que analizar. Vuelvo al tema nuestro, el enfoque tradicional. Lo primero a considerar aquí, lógicamente, es la inteligencia. La inteligencia es un concepto que viene del latín. Inteligencia es inteligencia. Es la capacidad de entender, de asimilar, de elaborar información y utilizarla para resolver problemas. No decimos nada nuevo. Esto es desde el punto de vista etimológico del concepto, no es de la palabra, ¿no es cierto? Ahora, sí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Es difícil de definir el concepto de inteligencia porque hay una multiplicidad de definiciones y están muy unidas a distintos rasgos de las personas que uno suele calificar como inteligentes. Están muy unidas a creatividad, están muy unidas a rasgos de personalidad, están muy unidas a carácter, están muy unidas a sabiduría, están muy unidas a conocimiento, a genio, etc. Y si uno mira un poco el campo psicológico, imposible soslayar el campo de estudio de la psicología en esta temática, porque este es uno de los temas nucleares de la psicología, se va a encontrar con que hay algunos temas que tienen, algunas investigaciones que tienen
fuertemente un anclaje psicológico o estrictamente psicológico, y en ese caso la inteligencia es entendida como la capacidad cognitiva o como una capacidad de aprendizaje, o la capacidad de aprender y de relacionar, de establecer relaciones, en tanto que hay otras investigaciones que dan de corte psicológico, tienen un tinte biologista o biológico, que inclusive aquí vienen aires de familia de la teoría de Piagetiana, ¿no es cierto? Cuando él dice la inteligencia y la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, por ejemplo, allí tenemos un enfoque estrictamente biológico o biologista, y hay otras, como en el caso de la inteligencia racional, que se está usando bastante. Entonces aquí se habla de sistema, que tendrá las capacidades, las propiedades o las características que se le atribuyen a los humanos, es el sistema. El sistema entonces debe ser capaz de razonar, planear, resolver problemas, pensar, comprender ideas, lenguaje, etcétera, etcétera. Y entonces, dichas estas cuestiones generales, introducimos, o introductorias, como ustedes quieran llamarlo, aquí entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende la inteligencia? ¿Cómo podemos llegar a entenderla? Fíjense que allí en esta filmina, en donde aparecen, bueno, coloreadas las diversas áreas del cerebro, es interesante esto porque vamos a analizar a distintas teorías, y entonces esto como necesario de considerar y en cuenta, porque cada uno de esos colores pertenece a distintas teorías, enfoques, consideraciones teóricas, como la que estaba diciendo recién, y van a haber algunas seguras que les van a llamar la atención por cómo está planteado el problema de la inteligencia. En este caso es que es la capacidad de conocimiento, la inteligencia es entendida como una, como decíamos recién, la capacidad para poder resolver problemas, decíamos recién, ¿no es cierto? Y también acá las capacidades cognitivas se demuestran por cómo se interpretan los fenómenos contextuales, cómo se comunican los distintos puntos de vista. Estas son formas de demostrar la capacidad intelectual. Cómo se interpretan los fenómenos del contexto, cómo se comunican los diferentes puntos de vista, cómo se entiende su propio rol y cómo se actúa en relación a lo que se espera de él, pero también en este caso, en cuanto a cómo se entiende y qué es lo que se espera de él, en este caso es cómo explicita sus aspiraciones, sus expectativas, sus necesidades. Entonces, ahora sí, miremos un poquito hacia atrás, necesariamente. ¿Cuáles fueron los primeros, los pioneros en estudiar la inteligencia? Y vamos a ver aquí que lo primero a considerar, por supuesto, es en el siglo XIX la teoría de Spencer, que planteaba que la inteligencia se diversifica en rasgos, me olvido del lápiz, que la inteligencia se diversifica en rasgos sensorios, perceptivos, cognitivos, asociativos y relacionales. Ténganlo en favor porque además de seguramente ser mi coordinación muy mala, mi ratón es terrible, todo está mal hoy día, así que por favor tengan toda la paciencia del mundo. Esta teoría intelectual de Spencer dice que además la preocupación fundamental es transformar las capacidades en test. ¿Cuántas veces escuchamos esta palabra nosotros? De los test de inteligencia, los test para determinar las fuerzas, fíjense el término, no las capacidades, sino las fuerzas cognitivas. Y entonces, dice la teoría de Spencer, los test
miden capacidades desarrolladas o aprendidas o los aprendizajes adquiridos. Es la propuesta de él, ¿no? De que estos test, estos instrumentos, en definitiva, que son esos, son instrumentos metodológicos, son herramientas metodológicas que sirven para evaluar las capacidades o los aprendizajes adquiridos. Y entonces los test de rendimiento, test aptitudinal y test de inteligencia. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las fundamentales que podemos encontrar en esta mirada hacia atrás que hacemos de la inteligencia para poder entender por qué hoy día hablamos de inteligencias múltiples y por qué decimos que todos somos diferentes, mismas posibilidades de aprender, que todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, es lo único que nos diferencia, pero todos tenemos la capacidad de aprender. Diríamos, hablando en términos pedagógicos, lo que yo dije en uno de los primeros encuentros que tuvimos, la educabilidad, la capacidad de recibir educación. Bueno, fíjense, aquí tenemos un pionero dentro de lo que es la psicología. Alfred Binet, por ejemplo, dice, en la inteligencia existe una facultad fundamental, que es el juicio, es ese sentido común, es esa iniciativa y la facultad de adaptarse. Existe una facultad elemental en la inteligencia, dice Binet. Pero fíjense cómo aquí comienza a hablar de juicio, de facultad de adaptarse. Allí volvemos a una connotación biologista, piagetiana, pero hablamos de juicio, hablamos de facultad fundamental. Esto es Alfred Binet. Terman dice, la inteligencia individual se basa en la capacidad de formar pensamientos abstractos. Vean cómo aquí ya nos fuimos un poco más, avanzamos y decimos la inteligencia se basa en la capacidad para formular pensamientos abstractos, cuestión que antes le llamábamos sentido común, cuando estábamos con Binet, también, o le llamábamos facultad de adaptarse. Aquí hablamos de capacidad de formular pensamientos abstractos. Terman, que fue uno de las personas que trabajó mucho en lo que son los test de inteligencia, junto con Merrill, otro de los investigadores de la psicometría. Y bueno, aparece uno mucho más contemporáneo. Esto seguro se lo acuerdan ustedes, porque a quien que le hicieron algún test vocacional no le aplicaron un Bechdel. Un Bechdel, recuerden, era un test que era bastante extenso, el test de Bechdel, ¿no? Y bueno, y tenía muchas cosas para que uno resolviera, manejara, pudiera aplicar, y medía la inteligencia, por supuesto. En el test de Bechdel dice, la inteligencia es la capacidad global o agregativa del individuo para proceder con un propósito, pensar racionalmente para enfrentar el ambiente. Y entonces, ¿qué hacía Beyer? Te iba planteando diferentes tipos de problemas y ver cómo el individuo los iba resolviendo. Se medía una capacidad general, medía una capacidad lingüística, es decir, iba midiendo lo que le podríamos decir distintas áreas, pero es un test muy aplicado todavía, y fue muy aplicado en los 70, en los 80, y todos los test vocacionales lo usaban, ¿no es cierto?, porque permitía tener una mirada bastante abarcativa y específica de cada una de las capacidades de los sujetos. De manera que capaz que ustedes recuerden este test de Bechdel, ¿no? He dado 3 puntas de hilo. Alfred Binet, el más antiguo de todos, Terman, mitad de 1900, Bechdel, ya bastante más avanzado, y miren cómo avanzó el concepto de inteligencia, ¿no?
La inteligencia, ahora planteamos aquí una pregunta que constituye una antinomia, y por lo tanto se resuelve como toda antinomia en una tercera, dos elementos aparentemente antagónicos, de los dos factores aparentemente antagónicos, y que integran un tercer momento que los contiene. La inteligencia es innata o adquirida, dice la pregunta. ¿Cómo es esa inteligencia? Es totalmente heredada, la traemos y solo somos eso. Es decir, si traemos solo eso y no vamos a poder lograr nada más, imagínense ustedes el enorme determinismo. Y además, bueno, ¿para qué educar? Entonces, esta antinomia de la psicología nos remite a dos posiciones pedagógicas, el optimismo y el pesimismo pedagógico, también clásicos dentro de los problemas y los planteos pedagógicos, ¿no? ¿Para qué trabajar con este niño si él trae esta capacidad intelectual y no la vamos a poder modificar? La educación no puede ser nada. Ese es un pesimismo pedagógico, que se denomina justamente así dentro de los conceptos o de los grandes problemas pedagógicos tradicionales, básicos, ¿no? Y en cambio, si decimos que no, que la educación va a poder todo y va a resolver todos los problemas que ese chico trae, caemos en el otro extremo, en el extremo del optimismo pedagógico. Decía yo recién, la inteligencia es innata o adquirida. La solución está en un tercer momento, en un tercer espacio que contiene elementos de ambos. Fíjense lo que he puesto acá. Aquí tengo, hay factores genéticos y ambientales en la inteligencia, es decir, están presentes los factores genéticos, está presente lo que heredamos de mamá y papá, pero también están los factores ambientales. Diría, ¿quién? Nuestro buen amigo Vygotsky, que ya lo vamos a ver. Por lo tanto, estos procesos cognitivos en interacción cultural y medioambiental, dice acá. Por eso es esta foto que he puesto aquí, ¿no es cierto?, en donde están interactuando estas personas, mostrando, significando cómo la cultura, la interacción, va a tener una influencia muy destacada en lo que serían los procesos de adquisición de la inteligencia. Y por supuesto, aquí hay una cosa que sí tiene que ver con la cuestión biológica, los factores antes, durante y después del nacimiento. Esto fue muy importante, dio mucho espacio en las investigaciones en los años 70 a los factores antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Por qué antes? Porque, bueno, hoy vemos, porque en ese momento había cuestiones que demostraban lo importante que era una mamá que tenía un bebé en su pancita, que era bien estimulada, con música, con distintos tipos de sonidos, con distintos tipos de sensaciones. Eso influía en el bebé y eso se pudo lograr comprobar que efectivamente era así. Por eso ustedes van a analizar la película de August Rush. ¿Qué pasa con ese bebé que es hijo de dos músicos? Bueno, verán ustedes y verán cómo lo van a resolver. Los factores antes del parto, antes, los que están en esos 9 meses que los chinos, que la cultura china considera que la tenemos que computarizar cuando contamos los años. ¿Cuántos años tenemos? Hay que sumar uno más porque estamos ya en la panza de mamá y ese año cuenta. Y es verdad, yo creo que sí cuenta. Bueno, los factores durante el parto. ¿Por qué durante? Aquí hubo mucha cuestión cuando hablo de años 70, décadas 70, 80, cuando se experimentó mucho con los distintos métodos para que nacieran los bebés. Recuerden, tiempo muy cruento, las mamás que no podían hacer nacer a sus bebés tenían que usar, los ginecólogos, los obstetras, tenían que usar
eso que se llamaba el force, un aparato horrible, espantoso, que si ustedes lo ven, realmente quedan, se les pone la piel de gallina y quedan muy perturbadas, sobre todo las que han sido mamá, bueno, porque les abrían todas las cavidades a las mamás para poder sacarle el bebé. Y en ese abrir, a veces con esas máquinas tan feas de forceps, se hacía el daño al bebé, al cerebro del bebé, se comprimía al bebé también, se apretaba esa cabecita, esas meninges que recién estaban allí empezando a terminar de formarse, y ese bebé quedaba con daño cerebral. Y entonces ese bebé nacía con un problema que decían, nació, vino, salió enfermo, ya tiene una cierta debilidad mental o tiene algún problema de ceguera o de sordera. No, no era así. El chico se le produjo cuando le pusieron esos aparatos tan horribles para tirarlos, porque a veces los bebitos venían de cabeza. Y entonces, bueno, qué difícil, ¿no? Qué cosa tan cruenta fue ese momento. Entonces, como estaba esa época tan horrenda para las mamás, empezaron a aparecer métodos diferentes, como por ejemplo los partos en el agua. Toda esa facilidad de que la mamá tuviera al bebé mientras estaba en un medio acuático, cálido, que tuviera música, que fuera todo una cuestión bien placentera para la mamá y para el bebé que nacía. Es decir, salir de un lugar tan maravilloso como es el estar en la panza de mamá, en donde está calentito, en donde está recibiendo su comida, en donde está sin ningún problema, sin ningún daño, y salir a un medio tan hostil, es realmente traumático para el bebé. Entonces se buscó la forma de que no fuera así. Pasamos al parto, al parto que nacían en el agua. Y después, bueno, aparecieron otro tipo de métodos, Inca, bueno, que tenían que ver con diferentes posturas corporales bueno, y demás. Y ahí andamos, siempre estamos experimentando, ¿no? Esto se refiere a cuánto inciden los métodos que tenemos para nacer en los bebés o para hacer nacer a los bebés. Es realmente un milagro cuando los chicos nacen naturalmente y bien, sin que haya influido ninguna influencia, y tenido que intervenir alguna influencia externa que o comprimió ese cerebro, o tironeó, o desgarró algún miembro, o produjo algún daño cerebral irreversible, ¿no? Eso era muy, muy importante, fue muy cruento y se aplicó durante muchos años. Piensen que probablemente en algún lugar todavía se sigue haciendo. Esto, factores antes, durante y después del nacimiento. Entonces, la inteligencia es innata o adquirida. En la inteligencia vienen estos factores que estamos señalando en los dos primeros cuadraditos, pero influye el que está abajo. ¿Cuántas veces nos encontramos con un chico que tiene determinado tipo de problemas y se lo adjudicamos a que lo heredó de mamá? Y no es verdad, lo heredó de mamá. La herencia tiene una parte, pero no es toda. No es toda, no vayan a confundirse con eso. Hay una parte genética, tiene que ver la genética, pero de ninguna manera es la absoluta y es la que determina todo lo que sucede en caso de la inteligencia. Y entonces pasamos a esta diapositiva que es muy bella y que fíjense que ya está anticipando lo que vamos a ver la clase que viene, pero está referida a la teoría de Ausubel, que la teoría de Ausubel dice Ausubel que la inteligencia es la capacidad para procesar información y utilizar símbolos abstractos. Aquí ya nos fuimos al 80, a una teoría que tuvo muchísimo que ver, sobre todo en las ciencias naturales, fue muy usada, y ya vamos a ver por qué. Y él la define como la capacidad para procesar información, utilizar símbolos abstractos
para resolver problemas abstractos. Ahí está la justificación, en cierta manera, de por qué se trabajaba tanto en las ciencias naturales. ¿Y de qué trataba fundamentalmente? De que había que tratar de averiguar lo que el estudiante sabía para montar sobre eso que sabía, hoy diríamos los conocimientos previos, ¿verdad, Beatriz? Sobre esos conocimientos que ya estaban, montar los nuevos, para que se constituyeran en verdaderamente aprendizajes significativos, porque se iban a conectar con los que ya estaban, con los que el niño, con los que el estudiante ya había logrado un cierto dibujo, un cierto mapa, un cierto esquema de símbolos o signos abstractos, es decir, que lo que entraba al cerebro no era una cuestión que llegaba y quedaba aislada. Si llegaba y quedaba aislada de los esquemas conceptuales que estaban ya constituidos en el cerebro, ese aprendizaje con el tiempo, al no usarse, al ser un aprendizaje memorístico, dice Ausubel, bueno, termina por extinguirse, por morirse, al no ser usado, se cae, ¿no es cierto? En cambio, hay que tratar de trabajar con aprendizajes significativos y producir esos nuevos esquemas de readaptación, de acomodación. Y bueno, hay allí toda una serie de terminologías que se trabajaron, se usaron muchísimo, sobre todo con los mapas mentales, que es lo que propone él que hay que tener en cuenta. Y entonces, un concepto de esto que dijimos al comienzo, que es bastante difícil de definir, de precisar un concepto, porque hay tantos enfoques en esto, y ahora con la aparición de la neurociencia y cómo la neurotrando va develando secretos del cerebro que antes no los conocíamos, aquello que por allí nos turbaba y decíamos, ¿cómo se producirá? ¿Y dónde se produce en el cerebro? ¿En qué momento es que se encuentra lo que puede ser un problema en arte con lo que puede ser un problema para la ciencia? Es decir, un problema de química, hoy que es el Día del Agua, o ayer que fue el Día del Agua, ayer fue el Día del Agua. No, hoy es el Día del Agua. Porque me recuerdo que Google ha puesto allí todo el dibujo de las vacas, todo. Bueno, el problema en química, un problema en física, un problema en sociología, que la otra tarde hablábamos de la democracia como sistema, ¿verdad? Bueno, cuál es el espacio neuronal, cómo se intercambian allí, cómo se producen los enlaces neuronales y las uniones entre esas dendritas y esos cilindroejes, cuáles son esas uniones y cómo se efectúan a nivel cerebral esas conexiones, esas sinapsis entre las neuronas, ¿verdad? Entonces, con todo eso que viene a aportar. Cuidado que esto ya lo teníamos en el 70 y lo teníamos hace un montón de tiempo también. Lo que ha hecho la neurociencia es traer muchísimos y nuevos descubrimientos maravillosos y fascinantes acerca de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Entonces, un concepto acerca de cómo puede ser entendida la inteligencia. Es un concepto. Recuerden que cuando hablamos de concepto estoy contándoles un poco lo que yo pienso. Cuando hablamos de definiciones es lo que dice un investigador, un teórico. Enseguida vamos a ver la teoría de los hemisferios. Allí van a ver un concepto de quién formuló esa teoría de los dos hemisferios, que fue Robert Perry. O hace rato hablábamos de un enfoque biologista, de Piaget, ¿no? Allí son definiciones porque pertenecen a una persona, un investigador, etc. Este es un concepto, por tanto es una cuestión que yo pienso. Ustedes me la pueden refutar, pero por supuesto que sí y todas las veces que quieran. A lo mejor a Ana María se le ocurre Ana María Navarro, se le ocurre otra mirada acerca de qué es la inteligencia desde el punto de vista de la acción para ella. Tal vez a Beatriz desde la literatura y a Annie, que
siempre me olvido de ir a tu campo de trabajo, tal vez hagas otro aporte y cada una va a ser, en ese caso, un concepto desde su propio campo de trabajo, ¿verdad? Bueno, yo la entiendo como la capacidad de las personas para resolver problemas. Allí es posible, me van a decir que ustedes, bueno, pero lo que pasa es que estás muy apegada a las ciencias naturales, es posible, pero van a ver cuando avancemos en los temas que no solamente la resolución de problemas compete a las ciencias naturales, sino que también nosotros en las ciencias sociales, en la cultura de las humanidades, en la literatura, ay, mi amor, en el francés, cierto, me había olvidado, en la literatura, y bueno, en el idioma, ¿cuántos problemas tenés que resolver, Ani? Muchos problemas. Entonces, cada una desde su lugar puede llegar a esta altura de su vida, bueno, Beatriz es muy joven, pero nosotras, digo Ana María Navarro, yo que ya tenemos por ahí la misma edad y andamos por ahí juntas, bueno, justamente podemos haber ya elaborado en nuestra caja de herramientas, haber elaborado un concepto acerca de lo que nosotros sostenemos por inteligencia, por ejemplo. En este caso, entonces es una facultad, digo yo, propia del hombre para conocer, analizar, comprender situaciones. Y además es un conjunto de aptitudes, capacidades y habilidades. Aptitudes, capacidades y habilidades. Y también entonces es una facultad propia del hombre. Yo uno mucho también tengo que ser honesta y reconocerlo, por eso también hablo de capacidades, de habilidades, de problemas, y bueno, comprender situaciones y situaciones nuevas. Hablo mucho y lo vinculo mucho con la creatividad, a lo que es un concepto de inteligencia, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, es un concepto, son conceptos, allí puse 3 conceptos de lo que yo pienso. Y entonces este dibujo que parece una frutera o que parece, sabe Dios qué cosa, fíjense todo lo que tiene ahí adentro en la cabeza esta persona. Y entonces aparece lo primero que yo les decía exacto, la teoría de los 2 hemisferios, dice Roger Sperry, dice el cerebro está dividido en 2 hemisferios que son distintos y complementarios, porque ambos están y contienen informaciones diferentes, que sería un poco el pensamiento de la lateralidad. Fíjense cómo hay uno, este verde que aparece aquí, que tiene personas y que tiene flores y que tiene toda una geografía, o más vale decir, una mirada, una visualización, una topografía diferente de la que presenta el otro lado, ¿verdad? Cuestión más lógica, más con figuras geométricas, una cuestión más relajada, de juego y de una cantidad de elementos que no están en el otro lado. Debo decirles que Roger Sperry es un científico que se dedicó al estudio de los hemisferios y especialmente se dedicó al estudio de la epilepsia, de los individuos, de las personas que tenían o padecían de epilepsias y por lo tanto de las convulsiones. De manera tal que su preocupación de Perry era la de ver de qué manera, porque ustedes saben que cada convulsión que se produce en el cerebro va a matar un grupo de células a las que afecta. Y esas células no se recuperan más. Lamentablemente esas células mueren a las que han sido atacadas por esa convulsión en ese momento. Entonces lo que él quería era eliminar esas convulsiones propias de los epilépticos y lo que hizo fue cortar. ¿Dónde andará mi lápiz?
fue lo que hizo él fue cortar la sección de los dos hemisferios. En la base del cerebro, si ustedes piensan, seguro que se van a acordar, en la base del cerebro hay una estructura que une los dos cerebros. Esa estructura que une los dos cerebros se llama cuerpo calloso. Él lo que hizo fue cortar el cuerpo calloso para ver qué pasaba con los individuos que tenían epilepsia. Y entonces, en ese experimentar con el cerebro, en ese experimentar con las estructuras del cerebro, llega a la conclusión que efectivamente se disminuyeron bastante las convulsiones al cortar la comunicación, diríamos, en los dos hemisferios. Esa que está, vuelvo a repetir, es la unión que está hacia abajo, en la base casi del cerebro. De allí la importancia que yo les decía, observen en ese primer slide que pasábamos al comienzo, en donde aparecían las estructuras cerebrales de color. ¿Por qué? Porque dice nuestro amigo Perry, en el cerebro que está hacia el lado derecho, donde están toda esta gente, estas flores y todo esto verde, etcétera, etcétera, estos árboles, estas maravillosas cosas que hay aquí, es el que controla la mano izquierda. Acuérdense siempre que estamos cruzados en eso, ¿no? La mano derecha, el hemisferio izquierdo, y la mano izquierda, la derecha, el hemisferio derecho. Bueno, aquí se procesa de manera simultánea y paralela la información. Por allí las mujeres tal vez van a encontrar y van a decir, ah, ese soy yo. Yo proceso de manera simultánea y paralela toda la información. Por eso tengo tanta cosa en la cabeza y contesto todo a la vez y estoy haciendo 2 o 3, 4 cosas al mismo momento, en el mismo instante. Porque ese cerebro, ese hemisferio derecho, procesa simultánea y paralelamente la información. Este cerebro del hemisferio derecho también reconoce pautas, y este hemisferio derecho es holístico y asociativo. Es decir, tenemos varias cosas en simultáneo, en paralelo, por eso es global, por eso es asociativo. ¿Me entienden? Y miren todas las cosas que hay en este cerebro, en esta parte del hemisferio derecho. Fíjense todo lo que hay acá, ¿no? Miren todo lo que hay acá, muchísimo hay. Bueno, entonces es global, es asociativo, funciona en paralelo, integra las partes y los convierte en un todo. Integra partes y los convierte en un todo. Eso que la escuela tradicional se empecinaba en fragmentar, en romper, en desunir, en disociar. Bueno, el cerebro derecho era como que en algunos individuos clausuraba eso y decía, yo sigo con mi propio ritmo, sigo trabajando en simultáneo y paralelo, sigo trabajando en forma global, en forma asociativa, y voy a integrar las partes en un todo, porque yo puedo entender mejor la realidad de esta manera. ¿Es posible que ese chico tuviera problemas con la maestra? Y sí, seguro. Está relacionado, por supuesto, con tareas espaciales, visuales, con todo lo que es música, melodías, arte, fantasía, creatividad. Es el cerebro de la creatividad, es el hemisferio de la creatividad, de la fantasía, del arte, de la literatura, de la poesía. Beatriz, es tu hemisferio. Aquí está todo entonces la percepción, la senso-percepción y las expresiones emocionales. Perdonen, lo que pasa es que los espirales me tienen media atormentada, pero ustedes han visto que hay tantos mosquitos que es imposible estar sin nada. ¿Qué tiene nuestro hemisferio izquierdo? Que tenemos hacia este otro lado, que aparecen esas figuras geométricas como si fueran cajitas, y dentro de las cajitas cosas. ¿Qué cosas hay allí? Bueno, este hemisferio izquierdo
procede y procesa de manera secuencial, es decir, va paso a paso. Por tanto, es un hemisferio analítico, es un hemisferio lógico, por eso está allí todo ordenado, como está allí ordenado, secuenciado, tenemos de adelante hacia atrás, hay toda una secuencia, un orden, es analítico, reduce el todo a partes significativas, y entonces va a guardar la información que sea, digamos, que pertenezca a una misma temática en un lugar determinado del cerebro, podrá ser esa red conceptual que aparece allí, otra tendrá que ver con otra temática, entonces la va a guardar en otro lado, guarda de una manera secuencial, de una manera lógica, analítica, discrimina características relevantes y por supuesto está relacionado con recursos verbales, como por ejemplo el lenguaje, el habla, pero acá hay que tener en cuenta una cosa, aquí están todas las ciencias, está la escritura, la lógica, la matemática, todas las ciencias están en este hemisferio izquierdo. Y por supuesto tiene un pensamiento lineal, en cambio que este pensamiento de la creatividad tiene un pensamiento que diríamos o es circular o va de una manera divergente, no es lineal, es un pensamiento que para nada es lineal. En cambio, este otro, que es el lógico, sí, es el analítico, es lógico, es de las ciencias, es de la matemática, es de la escritura, es de la lógica, es un pensamiento lineal, ¿me entienden? Recuerden que son teorías que tienen que ver con diferentes momentos en la historia de la inteligencia. Pensamiento lateral. ¿Cuántas veces escucharon ustedes esa expresión de esto es pensamiento lateral? Y bueno, se refiere a esto, ¿no? Que hay un cerebro, el cerebro está dividido en dos hemisferios, uno es el lógico y el otro es el más propio, en donde está la fantasía, la creatividad, es como más flexible, más abierto, bueno, como realmente ambos son necesarios y son básicos para poder manejarnos en este mundo en donde tenemos que tener una cuota de ambos, digo yo, ¿no? Bueno, algo sobre la medición de la inteligencia para que podamos avanzar. Y en este caso, aunque no lo querramos y aunque resulte un tema feo, molesto y demás, bueno, hay que hablar de él, ¿no? Aquí Wechsler mide habilidades cognitivas, coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es la edad mental por el 100 sobre la edad cronológica. Así se sacaba. Ese coeficiente, ese CI, que tantas veces vieron ustedes, escrito, cuando les hicieron los test, y el mío, dice Ana, qué divina. Cuando nos hacen el test para ver la orientación vocacional, es decir, qué teníamos que estudiar, ese CI que nos daba un número, 120, 130, 140, se calcula así, edad mental sobre edad cronológica por 100. Ese numerito que nos daba era el que nos habilitaba para estar dentro de las personas que tenían una inteligencia normal o aquellas personas que tenían que permanecer en una escuela especial o ir a un aula especial, permanecer en otro ambiente que no era el propio de los niños normales. Muy terrible esto, seguramente, porque esto era lo que a partir de este calcular la inteligencia, de medir la inteligencia a partir del cociente intelectual, entonces es que se va a poder rotular a los niños en niños normales, en niños subnormales, en niños superdotados o infradotados.
Por supuesto, los niños infradotados tenían que ir a la escuela especial, los niños superdotados también a otra escuela especial, pero era distinta esa escuela, era para los genios, para los niños que tenían una inteligencia superior, en tanto que para los infradotados era la que ya no tenía vuelta, es decir, una vez rotulado el niño, ya ahí así iba a pasar toda su vida, ¿no? Era terrible. Y bueno, fíjense, Francis Galton realiza estos primeros estudios acerca de cómo medir la inteligencia y las habilidades mentales. En 1905, Alfred Binet y Francis Simon elaboran un test que dice la inteligencia se define por las tareas que los niños pueden realizar. La inteligencia se define por las tareas que el niño puede realizar. Bueno, 1916, Terman, aquel que yo les nombré hace rato, Terman y Merrill, les dije, en Stanford, elabora 2 test que miden la inteligencia. Recuerden entonces, es una época, si bien se avanza desde el punto de vista científico en cuanto a lo que es el estudio y la investigación en la inteligencia, como núcleo, como tema de estudio en ese momento, es un momento que, bueno, todos los científicos van a pegar a esto, sean de la psicología, sean de la educación, los pedagogos, los docentes, los didactistas, se van a pegar a esto. No existía en esta época, cuidado, en 1905, 1900, no existía la didáctica como ciencia como la conocemos hoy. Didáctica es una disciplina que van a ser posterior. Aunque si uno mira los primeros momentos de la Grecia clásica, la didáctica como práctica ya estaba, ¿verdad? En la escuela griega ya está. Pero sin embargo, como disciplina científica va a aparecer mucho posterior. Bueno, decíamos hace rato de la curva. Pucha, este lápiz, ¿por qué estará tan incierto, Martín? Se me va para cualquier lado. A ver. Claro, caramba, se fue para el diablo. A ver si lo puedo lograr. Ay, a ver. Bueno, salió como cualquier cosa, pero fíjense, intenta hacer una curva, el diagrama de una curva. Sí. Ay, gracias, se fue para el diablo. Bueno, el medio de esta curva, lo que estaba en el medio de la curva de la normalidad era entre 90, 100, entre 100 y 120 era el individuo normal. Si vos en ese espacio, en este espacio entre 110 y entre 100, perdón, y 120, eras un sujeto normal. No había ningún problema. Si vos te bajabas de los 100 a 90, ya eras un sujeto borderline. Es decir, un sujeto fronterizo se llamaba, fronterizo. Borderline es en las personalidades psicopáticas. Un sujeto fronterizo. Ese sujeto fronterizo era ya pobre el que tenía que ir al grado especial. No sé si ustedes se acuerdan, pero por lo menos en mi escuela estaba el grado especial, funcionaba el grado especial. E los chicos que tenían lentitud en el aprendizaje, es decir, los que tenían este cociente, los que estaban por debajo de 100. En tanto que los sujetos que estaban por encima de 120, bueno, ese no tenía ningún problema. Era el superdotado, el genio, el que ya iba a la escuela diferente, no, tampoco podía estar en una escuela normal, en una escuela de niños normales, porque esa escuela no le servía para él, no estaba en una escuela a la que él iba a tener que, bueno, iba a fracasar en un montón de cosas, se iba a quedar estancado, etc. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo se aplicó ese coeficiente que teníamos recién, de lo que decíamos recién,
se expresaban de forma verbal y no verbal. El test de Bechler, que es el que yo les decía hace rato, las habilidades se expresan de forma verbal y no verbal, ya habla de habilidades. Fíjense, Bechler habla de habilidades, y estas habilidades que después van a seguir tomándose e interpretándose como distintas habilidades, a punto tal que hoy Gardner va a hablar de inteligencias múltiples o de habilidades múltiples. Bueno, acá Bechler toma habilidades verbales y no verbales, que es lo que el test de él medía. ¿Se acuerdan que yo recién les decía matemática, lengua? Había una serie de cuestiones. Bueno, lo que pasa es que tengo en la cabeza el Bechler infantil yo, porque estaba el Bechler infantil y el Bechler para adultos. El Bechler para niños se llamaba el WIS. Bueno, y acá tenemos la clasificación. Por encima de 130 y más, tenemos el niño superdotado. Por entre 120 y 129 el niño superior. Entre 110 y 119 tenemos al niño normal superior, porque ya llega al 120, entre 90 y 109 el normal, y el normal inferior, lo que yo les decía hace rato, entre 70 y 79 fronterizo, entre el menos de 69 era el retardado mental. Esto, obviamente, en otro momento, en otro contexto, piensen que esto ha cambiado con las tecnologías. Esto de que tengas un cociente de 130 no nos dice nada, de una manera es un superdotado. Hoy en día es lo normal que alguien tenga 130 de inteligencia, ¿no? Siempre y cuando no se encuentre con esas pruebas que dice que han tomado, las pruebas a aprender que han tomado en estos días anteriores o en estos meses anteriores, en donde no sabían, por ejemplo, cuántos pasos hay en una habitación, o cuántas horas había en 5 días, cuántas horas, 24, que es lo que tiene un día, había en 5 días, que no se supo contestar, no supieron contestar los chicos, fracasaron totalmente en lo que era la comprensión de textos, y bueno, entonces esos niños andarían por acá si uno aplica esto. Pero vuelvo a decir que estos test, yo entiendo, yo que hace muchos años me fui de la psicología, ya tendrían que actualizarse un poco, me parece, ¿no? Porque hoy en día esto también ha variado. Esto también ha variado. Hay muchas maneras de trabajar con los chicos que tienen un cociente intelectual bajo del normal y muchísimas formas de estimularlos y trabajar con ellos, y entonces la situación se ha revertido. Pueden hacer muchísimas actividades que a lo mejor tienen problemas más que tenga que ver con alguna cuestión lingüística o de razonamiento y demás. Bueno, es posible que en el arte sean niños que se destacan. Hemos visto tantos chicos que siendo chicos down, sin embargo, en la música son realmente niños, no te voy a decir extraordinarios, pero a veces son niños destacados, ¿no? Aunque creo que había un video subido de niños down. Sí, había un chico down, que yo se los iba a poner a ustedes y no, al final no se los puse. Elegí el de 7 años, que él es el director de orquesta, que yo les digo que lo van a ver ustedes y analizar ustedes a la luz de lo que es las distintos tipos de inteligencia. Entonces, viene aquí otra teoría que, así como la de Sperry de los 2 hemisferios, es también otra teoría que es llamada triárquica de la inteligencia, porque es una teoría que tiene 3 subteorías adentro, contiene una que contiene 3 subteorías. Es formulada por una persona que fue destacada en el campo de la psicología, por favor, quédate quieto, Robert Stenberg, formulada con 3 subteorías, como ustedes pueden ver aquí, y la virtud de Stenberg
yo recuerdo haberlo estudiado STEM cuando estudié psicología evolutiva con la señora Elena de Horas. Ella trabajaba y confiaba mucho en no confiar, sino como que le despertó mucho interés en tanto y en cuanto fue un científico que se opuso a este enfoque psicométrico de la inteligencia, de rotular los niños, de medir y hacer esas mediciones tan estrictas. Ella fue una persona que se dedicó a todo el estudio de la psicología evolutiva, especialmente a los gabinetes psicopedagógicos aquí en la provincia, la instalan de hecho los profesores Horas, a lo mismo que hicieron en el gabinete de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Esa es una propuesta de ellos, ¿no es cierto? Bueno, y ella se dedicó, le prestó mucha atención a Inver, y yo las recuerdo que ella, en las clases de ella, nos hacía leer estas teorías porque le interesaba mucho el enfoque. Claro, ¿por qué? Porque vino a romper esa mirada dura del enfoque psicométrico que yo les decía recién, de entender la inteligencia como una cuestión que podía ser susceptible de ser medida, cuantificable, por lo tanto un enfoque bastante positivista o bastante propio de la ciencia galileana, podía entonces uno poner un rótulo, tenés tanto, bueno, vas para aquel lado, a la escuela especial, al grado especial, al grado normal, a la escuela superdotada. Es decir, ella un poco como que quien se opone a todo eso, le dio un espacio interesante a esta teoría, bueno, que finalmente es una teoría bastante curiosa, pero yo no sé si en este momento yo le prestaría, acá no vale la pena, se cumplió un rol en ese momento, el de venir a producir esa ruptura en el enfoque psicométrico, y me parece que no más. Esta teoría, entonces, tiene tres partes, como ven allí, una subteoría componencial, que es analítica, una teoría exponencial, que es la creativa, y una teoría práctica contextual. Vamos a ver. La primera, él aquí habla de un concepto interesante, curioso, que dice la mente se asocia con componentes, con distintos componentes, y en esta teoría, por eso se llama componencial esta subteoría aquí se analizan los metacomponentes. Y los metacomponentes vienen a ser una especie de instrumentos, él habla de homúnculos, ¿se acuerdan los hombres en pequeño que yo hablaba la otra vez? Él habla de homúnculos, que son los encargados de la percepción de cuáles serán los elementos que van a permitir la resolución de problemas y además la percepción de objetos. O sea que esos elementos es como que él dice, estos hombrecitos, estos pequeños hombrecitos son los encargados de percibir, hacer esta separación en el cerebro y llevarlos o conducirlos a la resolución de problemas. Por eso él habla de metacomponentes, es decir, los que están más allá de ser simplemente un componente. Y además habla de esta teoría de las componencias analíticas. El otro momento de esta teoría, uno es el de la ejecución o de la percepción, o cómo la percepción selecciona para solucionar problemas, y el otro es el de la adquisición de conocimientos. Y aquí serían esos hombrecitos que intervienen nuevamente para obtener la información o mejor información. La otra teoría, como vemos aquí, teoría exponencial creativa, aquí lo que interesa es la novedad, es cómo se encuentran nuevas formas de solucionar los problemas que van apareciendo, ¿no es cierto? Y dice, aquí hay que atender al subcomponente que puede ser cómo actuamos ante una tarea, de una manera o con una conducta novedosa, o aquello entendiendo novedoso como tal cual lo define el diccionario común. No lo experimentamos antes, trabajamos por primera vez, y entonces lo que hacemos es encontrar nuevas formas de solucionarlo. Y en tanto que al que él denomina
comportamiento automatizado es el que ya se ha realizado varias veces, el que ya casi lo tenemos como un hábito, lo hemos internalizado como un hábito, y es utilizado o puede ser trabajado o ejecutado en paralelo porque ya se convirtió en un hábito, ya se adoptó. Entonces, no sirve más que para eso, ¿no? Por supuesto que en esta teoría exponenciativa está todo lo que sería el componente de arte, ¿no? En esta segunda teoría, subteoría, la teoría componencial creativa. Y la teoría práctica contextual tiene ya, es como que es más endeble, diríamos, hoy día, ¿no? Es más puede ser falsable, diría Popper en términos popperianos, porque habla, por ejemplo, de que la actividad mental se ocupa, dice, de conseguir el ajuste al contexto, un ajuste que tiene que ver con la adaptación. Por ejemplo, si yo tengo frío, me abrigo, busco la forma de lo que hice la otra tarde, me hizo frío, me puse una cuestión que tenía aquí atrás en el asiento, en la espalda, para que se me pasara el frío, ¿no es cierto? Me adapté a la situación, a la temperatura que hacía, pero lo hice con medios que tenía a mi alrededor. La transformación es cambiar el ambiente para poder lograr la solución al problema que tengo. Cuando, por ejemplo, el profesor trata de hacer que su auditorio baje la voz para que se pueda escuchar la de él, es decir, ha transformado la situación a partir de, o ha cambiado el ambiente a partir de una conducta que él ejecuta. Y la tercera es la posibilidad de seleccionar un ambiente nuevo para sustituir un ambiente anterior que era absolutamente desfavorable, hostil. Es el caso de los inmigrantes, dice, y lo pone tal cual, ¿no es cierto?, de los inmigrantes españoles, de los inmigrantes europeos que llegaron al territorio o el continente europeo, América, para encontrar un ambiente o un territorio, si bien distinto, opuesto, que no tenían nada, pero era un territorio absolutamente diferente en el sentido de no era hostil como era aquel del que ellos probablemente venían cuando huían de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En ese caso, en ese se refiere a esta subteoría práctica contextual. ¿Cómo podemos modificar el contexto para solucionar los problemas? En el otro caso, la exponencial, cómo modificamos para solucionar el problema desde el punto de vista creativo, que sea novedoso, o a través de lo que ya lo tenemos automatizado. Y en el otro caso, en el componencial, estoy volviendo sobre lo que dije, teníamos estos pequeños hombrecitos a los que él llama metacomponentes, que son los que van a ayudar a percibir o a poder pescar, digamos, los elementos más útiles para resolver tal o cual problema, y entonces, bueno, es como que era más puntual. Era un poco más, no sé, más sostenible, pero esta última, la práctica contextual, yo decía es más endeble, es más difícil de sostenerse. Tal vez por eso también esta teoría triádica no tuvo tanta repercusión, o en verdad no tuvo repercusión casi en el campo de la psicología, hablando por supuesto desde el punto de vista de la inteligencia, porque en realidad no era una cuestión que planteara algo de fondo, como es lo que va a ver enseguida, que tenga que ver, por ejemplo, con Lev Vygotsky, con Lev Siminovich Vygotsky, ¿no? Y entonces, ¿qué dice aquí? Robert Sternberg dice, la define como la actividad mental dirigida con el propósito de la adaptación, selección o conformación de entornos del mundo real en la vida de uno mismo. ¿Me entienden? Esa es la definición que él da de cómo es la inteligencia. Y entonces viene al que uno tanto quiere,
al que uno tanto admira y al que uno tanto trata de aplicar, porque además empata perfectamente con lo que es la teoría freiriana. Con esta ilustración de esta foto de esta niña tratando de estudiar algo de toda esa cantidad de libros que tiene allí, nos introducimos entonces en algunos conceptos que tienen que ver con Lev Semyonovich Vygotsky. Dos palabras de la biografía de Vygotsky. Vygotsky, Lev Semyonovich Vygotsky, nace el 5 de noviembre de 1896 en Oya, una pequeña ciudad a orillas del río Dnieper, en Bielorrusia. Bueno, un año después de que él nace, su familia se traslada a Gomel, una localidad lejana del territorio más importante de la Rusia, donde los zares habían hecho como un lugar de reclusión de los judíos. Se imaginan que él es de familia judía, así que bueno, más vale. Relativamente pequeña esta ciudad de Gomel, pero muy activa. Él vive allí con su familia toda su infancia y juventud y comienza a trabajar profesionalmente allí, ¿no? La familia de Vygotsky tiene una posición acomodada porque el padre era jefe de un departamento dentro del Banco Central y representante también de una compañía de seguros, en tanto que su mamá hablaba diversos idiomas, entre los idiomas hablaba el alemán. Destacó esto, porque eso le va a ayudar a Vygotsky a leer material que venía ya de Europa. Ojo que Rusia ya bastante empezando a tener conflictos con la otra parte, del otro lado de Europa, y eso le va a ayudar a él a absorber una filosofía que no era la que se leía en el resto de los intelectuales rusos, por ejemplo, ¿no? Vygotsky era el segundo de 8 hermanos, mantenían una buena relación entre toda la familia, y uno de los factores más importantes y que influyera indirectamente en algunas de las concepciones posteriores de él es, por ejemplo, las reuniones que se mantenían en todas las tardes en la casa de él cuando se tomaba el té. El té se tomaba en la tarde con toda la familia reunida y además eran donde se producían allí, dice acá, ya les cuento quién lo dice, eh, se producían encuentros culturales, más vale casi tertulias literarias, muy interesantes, en donde esto se hablaba de teatro, de cine, y allí había un ambiente muy estimulante para estos niños que van a crecer en este ambiente. Estoy leyendo muy rápidamente y muy a grandes pasos un libro que escribió un psicólogo maravilloso, absolutamente joven, falleció hace pocos años en España, al que tuvimos el gusto, el honor de conocer, la psicología de Vygotsky, que es escrita por Ángel Rivière. Ángel Rivière, un muchacho absolutamente joven, maravilloso, inteligentísimo, que lo que hacía Rivière era dar la teoría vygotskiana a los niños que tenían esquizofrenia. Él estaba trabajando arduamente en España sobre ese tema con la teoría de Vygotsky, ¿no? Y bueno, murió creo que de un aneurisma hace algunos años, hace pocos, no tanto, hará 4 años, una cosa así, nos enteramos de esa noticia. Nos dolió mucho porque lo conocimos como un muchacho muy joven, sumamente inteligente, como les dije, vino a San Luis. Nosotros lo conocimos en ocasión de cursar la maestría en didáctica nos trajo la UBA a la Argentina para dictar estas clases las clases de Vygotsky eran sobre estrategias psicológicas, no, estrategias didácticas las dio Furlan,
bueno, teorías psicológicas, teorías del aprendizaje. Entre esas teorías del aprendizaje, por supuesto, él hizo especial hincapié y se centró puntualmente en Vygotsky, ¿no? Bueno, y este libro lo traía consigo, ya lo había escrito y nos quedó este libro de él, ¿no? Bueno, de él estoy leyendo esta rápida mirada hacia la biografía de Vygotsky. Voy a apurarme, por supuesto. Esto va a influir profundamente en esta propuesta que va a hacer él posteriormente de la relación. Fíjense que el primer libro de Vygotsky es Pensamiento-Lenguaje. No es casual, no es tampoco casual la importancia y el tiempo que él les dedica al estudio del cine y del teatro. Un pequeño libro que es la imaginación en el niño, que, muy pequeño, que también por supuesto trata el teatro, cómo influye el teatro en el niño, ¿no? Todo el tiempo que él le dedica a la lingüística, a estudiar la lingüística. Era una época muy difícil para los judíos poder ingresar a la Facultad de Medicina. Como él, se darán cuenta, él era una persona de una inteligencia extraordinaria, superior, diríamos a propósito del Bessler, no Bessler, de la psicometría y todo lo que estábamos hablando, de una inteligencia superior que por supuesto ingresa a medicina, donde había solamente 3 cupos anuales para los judíos, y que tuvieran determinado promedio. Él tenía ese promedio bastante por encima de lo que se requería, de manera tal que ingresó rápidamente a medicina, pero él la abandona prontamente a medicina porque además era la universidad que tenía títulos reconocidos por la Rusia zarista. Y se va a estudiar lingüística, literatura, en la facultad, en una facultad donde no, en una universidad, en la Universidad Popular. Él allí, por supuesto, se matricula en Derecho, estudia Derecho, pero no abandona sus intereses por la lingüística, por lo que es el arte. Y entonces estos elementos le permitían a él mantenerse en contacto con sus intereses, con sus preocupaciones, pero sobre todo con lo que tenía que ver con la filosofía y con la semiología. Por allí, bueno, con Spinoza mantiene él un vínculo muy especial con el filósofo Spinoza, a quien lee de primera mano por el hecho de que él manejaba muy bien el alemán. Esto ya vamos a ver cuál es, digo esto que va a tener incidencia en su posterior teoría, ¿no? Formula entonces su pensamiento y lenguaje. Bueno, esto le va a valer, el hecho de la aproximación hacia la filosofía, le va a valer que tiene desde su propio núcleo de compañeros, que ya cayó el gobierno zarista y comenzó la Revolución Rusa, por supuesto, le va a valer que un poco lo sancionen los mismos integrantes de la Revolución Rusa. Es realmente apasionante la vida de Vygotsky, muy interesante, muy inteligente, maravillosa persona. Pero fíjense esto, entre 1924 y 1934 formuló este libro, Pensamiento y Lenguaje. Pensamiento y Lenguaje, esta obra pareció oculta, no ser considerada y contraria a la Revolución Rusa. Porque ¿qué había allí? Lo que hace él es hacer una lectura de cómo se produce el pensamiento a partir del lenguaje, y por supuesto que estudia lo que en ese momento en Rusia era considerado una cuestión filosófica, que era desentrañar qué había en la conciencia. Esta obra, fíjense, él la formula en el 34, se publica en Rusia en el 56, en
Inglaterra, miren cuántos años pasó entre que él la terminó, en el 34 se publicó recién en el 56, en inglés en el 60 y en castellano en el 64. No me canso de decir nunca que nosotros aquí en San Luis conocimos en los años 70 y pico por la mano de Plácido Horas. Plácido había sido una persona que pertenecía a la juventud, perteneció a la juventud al PC, en La Plata, y cuando él viene a San Luis trae las obras de Vygotsky, por tanto, y las introduce, él y Elena, como obras necesarias de ser estudiadas, como teorías a ser necesarias de ser estudiadas dentro del campo de la psicología, ¿no? Así que le debemos el haber tomado contacto tempranamente con la teoría de Vygotsky. Ahora, para comprender la teoría es necesario examinar un poco el contexto histórico en el que se fue desarrollando. En el siglo XX, la psicología ataba una profunda crisis, diferenciándose dos grandes corrientes. Una fisiologista, que era la que reinaba y que de alguna manera determinaba todo lo que era la ciencia en Rusia, y otra, la espiritual, que tenía que ver con ese enfoque más puesto en lo que era la filosofía y que por supuesto pertenecía al este, o sea, a Europa. La corriente fisiologista rusa es miren el lápiz pero no marca porque es del mismo color, en Rusia ¿recuerdan ustedes los trabajos del gran fisiólogo, del médico fisiólogo ruso, Iván Petrovich Pavlov, el que trabajó con los ritos, el que le daba la carne, hacía la campana, y el animal salivaba, y entonces si hacía eso le daba la carne, va el estímulo, viene la respuesta y viene el refuerzo, ¿se acuerdan? A ver, díganme si sí o no, o si se durmieron avísenme para sacarles el almohadón. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Recuerdan? No. Iván Petrovich Pavlov. Pablo. Terminaba con B corta. Pavlov. Pavlovsky es de teatro. Iván Petrovich Pavlov, bueno, era un médico fisiólogo que se encargó de estudiar en los animales los reflejos condicionados porque él decía que así el animal aprendía, que cada vez que hacía sonar un sonido, una campana o le ponía una luz, el animal salivaba porque sabía que venía la comida, así aprendíamos las personas, ¿no? Entonces, eso que él vio en el perrito, de esa manera, él decía, aprendemos de esa manera los hombres, los humanos aprendemos igual. Es decir, hay todo un enfoque absolutamente fisiologista, ¿no? Tomado después por la escuela norteamericana, por Watson, por Sorday, cada uno va a trabajar de distinta manera, unos agregarán palomas, otros agregarán, después van a estar las ratitas en el laberinto, etcétera, etcétera. Se perfecciona este paradigma, en definitiva, estímulo, respuesta, refuerzo, refuerzo, respuesta, etcétera, pero el origen es este fisiologismo de Pavlov en Rusia, y en contraposición está todo ese enfoque de la psicología a la que se le denomina enfoque espiritual, porque se basaba en lo que era la filosofía, en que básicamente en considerar la psiquis como un fenómeno subjetivo, accesible a través de la introspección, de la autoobservación. Y los rusos que decían de este enfoque, no, no es así, porque lo que está en la caja negra, esto un poco también es de Watson, esto de la caja negra, lo que está en la caja negra no es susceptible de ser medido, observado, cuantificado, por lo tanto escapa a la esfera científica. Eso pertenece al plano espiritual. Entonces, para comprender la filosofía de Vygotsky, tenemos que entender de que estaban estas dos corrientes profundamente separadas y marcando una enorme dicotomía de lo que sería la psicología, y entonces él va a proponer una síntesis.
Vygotsky propone una síntesis que se propone dar a la conciencia su lugar dentro de la psicología, partiendo de un tratamiento histórico de los procesos y fenómenos psíquicos. Y entonces va a decir, wow, esto se fue para arriba, va a decir que la conciencia y las funciones superiores, la conciencia, chicas, la conciencia, atento, y las funciones superiores, léase pensamiento, lenguaje, tienen su origen en el exterior, en relación con los objetos y las personas que nos circundan y con los que nosotros tomamos contacto, es decir, con el ambiente, con la cultura, con el medio, con la educación, con todo lo que está fuera de nosotros. La conciencia y las funciones superiores nacen de ese contacto, en las condiciones objetivas de la vida social. No es el resultado, la conciencia, funciones superiores, no son el resultado de asociaciones reflejas, como decía quién, Piaget, ni de un cerebro sumido en el vacío social, ni de un espíritu en solitario, sino es una construcción resultante de las relaciones, procesos que reflejan acciones sobre objetos sociales. Es decir, está exhibiendo una postura absolutamente opuesta a la de Jean Piaget, siendo contemporáneo de Piaget. Son contemporáneos, cuidado. Sin embargo, él va a mostrar la postura opuesta. Recuerden que Piaget nace en el sentido científico, digo, de un modelo totalmente, lo que plantea es un modelo que nace en los reflejos, en un puro reflejo, como decía Ángel Rivière, en un puñado de reflejos, y de allí evolucionamos todos por la misma escalera hacia un modelo lógico-matemático. Lo que él formula es eso, un modelo, Piaget, un modelo biologista y lógico-matemático. No todos subimos por la misma escalera, porque no todos tenemos el mismo medio cultural. ¿Qué pasa con el chico? Siempre lo decimos, siempre lo vemos, con el chico que nace allá en la Puna y con el chico que está en Buenos Aires, ahora que están todos ahí, la educación y los maestros en Buenos Aires peleando por la paritaria nacional. Bueno, ¿es lo mismo el medio cultural de aquel chico? No. El otro día creo que decíamos de aquella maestra que mandó, que hizo repetir durante tantos años al chico de la escuela, ¿recuerdan? Porque no podía decir obelisco. Bueno, y la realidad del chico era la de acá, del pleno monte. Entonces, fíjense cómo las cosas se van aclarando. La conciencia y las funciones superiores van a nacer de esa relación con el ambiente y la social, ¿sí? No es lo que dice Vygotsky, que Piaget estudió, la teoría de Piaget la formula en sus hijos, viendo cómo sus hijos en la sala, en la cuna, en su ambiente, en su casa, van evolucionando. Por eso es que él hace todo ese tipo de la etapa sensoriomotora y lo demás, porque él hace todo ese seguimiento desde que sus propios bebés nacen. Pero está analizando un bebé en un ambiente determinado, este otro está analizando todos en toda la vida social. Propone dos líneas en el desarrollo. Una línea natural y una línea cultural social. La línea natural biológica está regulada por los mecanismos biológicos, son compartidas por otras especies, emparentándonos a procesos de maduración y crecimiento. Corresponden a formas elementales de percepción, memoria y motivación. Son llamados procesos psicológicos elementales. Corresponden a formas de percepción, memoria y motivación, procesos psicológicos elementales. Línea natural biológica. Dos líneas de desarrollo. Cuidado, la tenemos los seres humanos, por supuesto. Por eso es que también nos parecemos a los monos, a los elefantes, a lo que cualquier especie. ¿Qué tenemos distinto? Esta línea, la cultural social, que aquí aparecen los instrumentos de mediación semiótica como el lenguaje,
entonces están regulados por la conciencia, son específicos del ser humano, ¿eh? Y corresponden a los procesos psicológicos superiores. Y entonces aquí es donde nos diferenciamos de los animales. Aquí es donde nos despegamos de los animales. Porque nosotros por el lenguaje, por la conciencia, allí terminamos de ascender en la escala animal, en la escala biológica. ¿Tienen origen histórico-social? Sí, sí, tienen origen histórico-social. No es lo mismo un chico yo decía la otra vez, yo no soy un nativo digital, y por eso estoy acá con esto, y Martín está rabiando conmigo, y yo estoy en los sopapos con esta máquina. Porque, claro, yo no soy un nativo digital. Los chiquitos de hoy en día manejan el teléfono y la qué sé yo, el Instagram y no sé qué más, a 1000. Yo voy en la tortuga. Entonces, tiene origen histórico-social, el factor sociocultural es determinante. Fíjense lo que dice acá, es determinante y no incidente, como decía Piaget. Piaget decía, lo biológico es lo más importante porque todos ascendemos por la misma escalera, y el factor sociocultural es un factor que incide. El sujeto se va adaptando, va tomando el medio, se va adaptando, se va haciendo todos procesos de acomodación y asimilación, etcétera, etcétera, y allí la inteligencia va resultando ser cómo esos procesos se van elaborando, procesos de asimilación, acomodación, readaptación, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí tenemos un factor sociocultural que es el determinante, ¿cómo va a ser mi inteligencia? Si yo nací en un ambiente privado de un montón de elementos que en este momento son determinantes para obtener un empleo, bueno, si no los tuve, no lo puedo lograr en un día, en un mes o en un año. Entonces, allí ya perdí. Por eso es la importancia de que esos niños tengan desde el primer momento todo. Bueno, y entonces aquí hay otra cuestión importante a tener en cuenta de lo que nos dice Vygotsky. Baja, por favor. La educación es en el que la educación es un factor esencial. La educación es condición sociocultural, contexto histórico y la psiquis y la conciencia. ¿Qué significa? Que esta psiquis y esta conciencia se constituyen de acuerdo con el contexto histórico en el que cada sujeto le toca vivir, actuar y estar, y en las condiciones socioculturales en las que vive. Por ejemplo, se cumple mañana el 24 de marzo, fecha muy, muy terrible para los argentinos, una fecha muy dolorosa, una fecha dolorosa para todos los argentinos, para nosotros los puntanos y para nosotros los universitarios especialmente. Perdimos muchas cosas en ese momento, y un pequeño homenaje a ese 24 de marzo, tan doloroso. Perdimos muchas cosas, muchos compañeros, no en cantidad, sino en calidad. Personas humanas bellísimas. La psiquis y la conciencia se estructuran en ese contexto histórico. No es el mismo cómo se constituyó la psiquis y la conciencia del niño que nació en el proceso militar y que se crió en determinadas condiciones socioculturales, a las que va a tener un niño en este momento. En este momento, tomemos este momento para no echar más brasa al fuego y decir y hablar del doctor Raúl Alfonsín. Grano, cuando recuperamos la democracia, no es la misma. La psiquis de un niño que nace hoy, siglo XXI, con todo este uso de libertad, por más críticas que hagamos, por más que estemos enojados, por más que estemos descontentos con este gobierno, por más que hagamos las marchas que querramos, por más que despotriquemos en definitiva y hablando en criollo como querramos,
No es la misma la constitución de esa psiquis, de esa conciencia de un niño que nace hoy a la de un niño que nació en el proceso militar, que nació con anteojeras, que nació y se crió con anteojeras, porque estaba prohibido analizar tal teoría, mirar tal esto, mirar aquello otro, porque esto era subversivo, porque si te dabas vuelta para allá, entonces eras zurdo, y si mirabas para este otro lado, y si adherías a aquello o a esto otro. Eso es ver el mundo con anteojeras. Esa sí se constituyó y se conformó esa conciencia de una manera tal que puede ver esta parte de la realidad, este fragmento de la realidad. Hoy en día, por más, vuelvo a decir, por más que no estemos de acuerdo con un gobierno tal o cual, por más que digamos lo que digamos del anterior, del posterior, del que fue, del que vino, del que sea, pero tenemos una amplitud, una libertad que antes no la teníamos. Solo los que la perdimos podemos ver eso, algunos, no todos. Entonces, esa psiquis se va a constituir de manera diferente de acuerdo a ese contexto histórico y a las condiciones socioculturales en las que va a tener que actuar cada uno de los individuos. Así que la educación sea esencial en la constitución de la psiquis y de la conciencia. Dos cuestiones más para tener en cuenta. Como yo hablaba hace rato de procesos psicológicos elementales y superiores. Dice acá, los procesos psicológicos en el desarrollo pueden ser de dos tipos. Procesos psicológicos superiores y procesos psicológicos elementales. Los procesos psicológicos elementales son los que vimos, ¿no es cierto? Los que nos emparentan con las especies, las anteriores especies, tienen que ver con las cuestiones biológicas y de maduración. Procesos elementales de memoria, de percepción, etc. Y los procesos psicológicos superiores pueden ser los que nos van, no es que pueden, sí son, perdón, son los que nos van a diferenciar definitivamente de las otras especies y se dividen en dos tipos. Cuidado, son superiores, pero sin embargo son rudimentarios. Pueden ser rudimentarios. Son superiores y son los avanzados. A ver. A ver si puse algo acá. Ya terminamos, ya terminamos. Paciencia, paciencia. No. Los superiores rudimentarios son aquellos que sin haber ido, por ejemplo, al colegio. Son los que adquirimos el lenguaje, por ejemplo. Lo adquirimos sin haber ido a la escuela. Lo adquirimos en casa, lo adquirimos naturalmente. Lo empezamos a hablar con el papá, con la abuela, con la tía, con los que estemos. Lo adquirimos. Cuando se convierte en superior, cuando vamos a la escuela, cuando ya hay toda una enseñanza, cuando hay una enseñanza, cuando influye la sistematización y el estudio, en el caso del lenguaje estoy hablando, allí se convierte en un proceso psicológico superior, superior. Y me quedé pensando, y acá también, por supuesto, están lo que tiene que ver con los grandes procesos superiores que resultan de la toma de conciencia, fundamental, esa toma de conciencia que es la que nos va a permitir la libertad, el uso de la libertad. Y a propósito de eso que me quedé bastante anclada efectivamente cuando hablaba de mañana, del 24 de marzo. ¿Qué más tenemos acá? La Ley Fundamental de Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Dice, los procesos psicológicos primero son interpersonales. Cuidado, por eso que la conciencia se constituye con la cultura y de acuerdo al momento histórico. Porque yo aprendo primero con el otro, por eso es interpersonal, el proceso psicológico se adquiere primero interpersonalmente, y luego que lo aprendí, que lo comprendí, que pude darme cuenta de cómo funcionaba, recién va adentro, recién se convierte en intrapersonal, recién se va hacia la cabeza. Cuestión que Piaget era todo lo demás. Intervienen las herramientas que son necesarias para la construcción de la conciencia,
permiten la transformación del medio de la conducta y de los otros a través de los signos, que son los mediadores de sí mismo y de los otros. Bueno, y tenemos una ilustración, una ilustración que significa un descanso, que significa cómo se conectan las neuronas, y una palabra de Piaget. Para Piaget el intelecto se compone de estructuras o habilidades físicas y mentales llamadas esquemas que utiliza para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros esquemas. Se parte de aquellas que se van evolucionando hasta convertirse en esas estructuras lógico-matemáticas, y Piaget dice todos ascendemos por la misma escalera. Cuestión de que no todos ascendemos por la misma escalera, y entonces está esquematada esas cuestiones que yo decía hace rato, los esquemas que pueden ser de organización y adaptación. La adaptación es a la asimilación y la acomodación, y las funciones que son invariantes, procesos intelectuales. Y entonces, si cerramos, si los dejo descansar con una frase de mi amado libro, que uno lo tenía desde muy pequeño y que lo revaloriza cuando es estudiante universitario, y que lo sigue valorando enormemente a medida que uno crece y a medida que uno va haciendo o va entrando más en la vida. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito. Y entonces, a pesar de todas las teorías y a pesar de todas las cosas que hemos visto en relación a la inteligencia, lo más importante es esto: lo esencial es invisible a los ojos. Bellísimo ese niño dorado, que era el Principito, que nos hizo soñar tanto, que nos dejó cosas tan bellas, esa enseñanza tan maravillosa de que el hombre matemático no era precisamente el mejor. Me callo para dejarlas que por lo menos me digan algo antes de que terminemos en estos 2 minutos que nos quedan. Martín, por favor, 2 minutos. 2 minutos. Chicas queridas, lo que quieran decir, lo que quieran criticar, lo que quieran oponer, lo que quieran escribir, siempre es válido. Por favor, quisiera escucharlas, ¿sí? Yo me callo, y agradeciéndoles profundamente la paciencia por estos problemas horribles de Internet. Ay, este Martín. Macrigato. Gracias, Beatriz, muchísimas gracias. Vos siempre sos tan amorosa, tan amable, pero lo que yo quisiera, mi amor, lo que yo quisiera es que de verdad te sirva. ¿Sabes cómo voy a saber yo si te sirve? Si me dices que te abrió la cabeza en algo, en un solo concepto. Ya con eso me conformo. Ya con eso me conformo. A ver, chicas, Ana María. No puedo creer que Ana María Navarro no va a decir nada. Ella tiene que decir algo porque ella siempre es muy de exteriorizar lo que siente, lo que piensa. Así que, a ver, mi cielo, ¿qué dice? Me sirve de lo contextual para favorecer o obstaculizar la inteligencia. Sí, claro, claro, es eso. Vygotsky es maravilloso, Vygotsky es una belleza. De verdad, Vygotsky es para hacer un curso de él solo, de él solo. Eso amerita un posgrado, porque les puedo asegurar que lo que él plantea se conecta tan bien con la neurociencia. Y fíjense que lo plantea en el 30 y pico, porque él muere en el 33, ¿no? Muere de tuberculosis, muere absolutamente joven. Pero sin embargo, vigencia tiene. Y tiene vigencia porque es usado en todas las ciencias. Muy interesante, a pesar de que sobre la inteligencia en mi ámbito son varias capacidades y habilidades interactuando a la vez. A pensar sobre la inteligencia. Son capacidades interactuando a la vez. Sí, sí, yo creo que son muchas habilidades y muchas capacidades que interactúan y que deben interactuar a la vez para poder
lograr un buen producto, hablando de productos entre comillas. Ani dice llevar ¿qué? Llevar, una clase según Piaget o Vygotsky nos llevaría por caminos muy diferentes. Es obvio que prefiero Vygotsky. Sí, la necesidad de superar el establecimiento de parámetros para medir la inteligencia. Una clase según Piaget. Sí. Sí, la de Vygotsky es mi entender, chicas, es mi entender. Hay otras personas que prefieren, sí, Martín, 2 minutos. Hay otras personas que prefieren, te lo agradezco profundamente porque en 2 minutos podemos hablar muchísimo. Hay otras personas que prefieren ese enfoque más biologista, más estadístico, más matemático, que es el que propone Piaget. Yo no, yo prefiero esto otro que decíamos, ¿no? Porque realmente es mucho más posible, más comprensible para nosotros entender cómo se constituye una conciencia, cómo se estructura, sobre todo eso, cómo se estructura una conciencia. En cambio, qué difícil era entender la postura o pensar o traspolar aquello que decía Piaget en el bebito, en el niño que iba evolucionando, a los 2 meses hace tal cosa, a los 4, a los 5, etcétera. Bueno, eso era muy difícil, pero no se hablaba allí de cómo se estructuraba la conciencia. Él lo que hizo fue otro enfoque, hay que ser honesto y decirlo, no es el mismo enfoque, el enfoque vigosquiano, un enfoque absolutamente mayor, marcador, como decíamos recién, va a englobar estos dos grandes proyectos de la psicología y va a salvar a la psicología de caer en esa posición irreductible en la que estaba por este enfrentamiento entre estos dos modelos, ¿no? Logró sacar a la psicología de ese mal momento. No caer en reductismo a la hora de hablar de la inteligencia y las múltiples posibilidades, sí. Es que no tenés que caer en reduccionismos en ningún campo. Máxime hoy cuando te pones en una posición como la que plantea la epistemología compleja. Esto no es una verdad cerrada y esa verdad cerrada tiene que ser hablada en todos los campos. No podemos hablar de que esto es una verdad definitiva. Nada es para siempre, todo lo contrario, cuando tenemos el caos y la incertidumbre que nos está mostrando que lo que yo estoy diciendo en este instante, en este mismo momento, les aseguro que es ampliamente superado, no solamente por la neurociencia, sino por la propia psicología y por otro aporte que la gente encontró, los estudiosos de Vygotsky encontraron en alguna conexión que se armó en algún centro de investigación. Entonces, nada es para siempre, nada. Eso aplíquenlo en todos los órdenes de la vida y a todos los campos del conocimiento, por favor, Ana María, vos que trabajás en comunicación, que trabajás con periodistas, que trabajás con... A los periodistas hay que hacerles ver esto, por favor. Ana María. No caer en reduccionismo, eso es tal cual. Pero eso implica una reflexión, exacto, por eso yo hablaba de la necesidad de una vigilancia no solo epistemológica, sino de una vigilancia pedagógica, psicológica, y una vigilancia que tenga que ver con su propia cosmovisión, es decir, con sus convicciones y sus valores más básicos, con esa escala valorativa que cada uno tiene. Pero hay que ejercer una vigilancia estricta, hay que ser muy honesto consigo mismo, por eso es que es tan oportuno Freire cuando habla de la posición ética que tiene que tener el docente. Ya terminamos, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, mis corazones, entonces nos vamos que dice Ani, espero que manden las indicaciones.